Sigue habiendo una enorme agitación en Oriente Medio, y el presidente Trump está intentando encontrar una forma de resolver los problemas del Estrecho de Hormuz, intentando encontrar una salida a la guerra. Mientras tanto, tiene a estos tipos del lado más belicista. Jack Keane es, en cierto modo, el líder de ese grupo, junto con el general Keith Kellogg, que siguen diciendo, no, hay que endurecerse, hay que usar la fuerza, hay que resolver esto militarmente, no les demos nada. La diplomacia. Francamente, ni siquiera hablemos de diplomacia, ni de ningún tipo de acuerdo negociado, porque de todos modos no se puede confiar en ellos. ¿Es realmente un plan viable o llevaría a un desastre absoluto? ¿Y qué está pensando realmente el presidente Trump sobre todo esto? Hay mucho en juego, mucho que está en la cuerda floja. Y hoy no hay nadie mejor para hablar de ello que Larry Johnson, exanalista de la CIA, responsable de Sonar21.com, Sonar, una nueva revolución estadounidense en Substack.com, y en general un tipo muy inteligente. Larry, bienvenido de nuevo al programa. Si hay caos, tengo que estar involucrado, tengo que estarlo. De hecho, hablando de Sonar 21, tengo merchandising bastante chulo que conseguí en el evento de Chattanooga, Tennessee, donde por fin pudimos pasar un tiempo juntos cara a cara. Sí, estuvo genial. Pillad vuestro merchandising allí, hombre. Seguro que pueden entrar en tu página web y comprar esas cosas si quieren. Estamos en proceso de ponerlo en marcha. Gracias por la mención. Lo retomaremos cuando esté disponible. Empecemos con todo este asunto de Jack Keane, porque está diciendo que, ¿sabes qué? Ni siquiera hablemos con Irán. Olvidémoslo. Vayamos directamente a por el estrecho y tomémoslo. Aunque consigamos el acuerdo, tenemos pruebas de ello, porque logramos un acuerdo en el memorando de entendimiento sobre los estrechos. Retiramos el bloqueo y se suponía que ellos retirarían todas las restricciones. Lo hicieron saltar por los aires en cuestión de días. Así que sabemos que no cumplirán el acuerdo, aunque lo firmen. Por tanto, Estados Unidos tiene que implicarse en esto. Probémoslo. Pero si los iraníes no cooperan aquí, entonces tendremos que volver a operaciones de combate a gran escala. No creo que los iraníes vayan a respetar ningún acuerdo, en absoluto. Es un activo estratégico que les da influencia en una región en la que no la tenían antes de que empezara la guerra. Esa es la razón por la que no podemos permitir que mantengan ningún nivel de control sobre ello. Entonces, ¿cuál cree que es el riesgo al que el presidente Trump sí prestará atención? Sabemos que lo que evitamos el pasado fin de semana fue, al parecer, lo más grave desde la Segunda Guerra Mundial, según el presidente Trump. ¿Podría ocurrir algo este fin de semana? Bueno, primero permítame anunciar que voy a crear una fundación benéfica. La fundación estará dedicada a enseñar a leer a Jack Keane. Es una tragedia que un hombre de su edad y de su categoría no haya aprendido a leer. Pero hay soluciones, y estoy aquí, encantado de proporcionárselas. Primero, el memorando de entendimiento no decía nada sobre que Irán levantara sus restricciones en el Estrecho de Hormuz. De hecho, decía que el país responsable de determinar cómo garantizar el paso por el Estrecho de Hormuz era Irán, no Estados Unidos, y desde luego tampoco Jack Keane. Así que Irán cumplió su parte del memorando de entendimiento. Fue Estados Unidos quien incumplió el memorando, quien vulneró el primer párrafo, etc. Y ya sabes, Jack, me asombra que alguien como él, con ese nivel de obtusidad y cortedad de miras, haya podido llegar a ser un alto mando del ejército de Estados Unidos. De verdad, es impactante porque no hay nada que Estados Unidos pueda hacer dentro de un nivel de bajas aceptable para abrir el Estrecho de Hormuz. Es concebible que pudiéramos destruir una parte significativa de la fuerza militar de Irán, pero a un coste enorme, tanto en personal como en buques y municiones. Así que él parece incapaz de entenderlo. La apertura del Estrecho de Hormuz puede lograrse mediante la diplomacia,
pero exige que Estados Unidos cumpla y respete los términos del memorando de entendimiento, que ha vulnerado en todos los aspectos. ¿Y qué hay de la posibilidad de volver realmente? Quiero decir, ¿podría el presidente Trump decir, ¿sabéis qué? ¿Vamos a hacerlo? No lo hicimos la semana pasada, pero vamos a hacerlo este fin de semana. ¿Qué opinas? Sí, esa actitud de ya lo hicimos antes y podemos hacerlo otra vez no se aplica aquí, porque nos hemos quedado sin sistemas de armamento críticos. Los THAAD están agotados, los misiles Patriot, los PAC-3, agotados. Ya sabe, cuando la madre Hubbard va a buscarlos al armario no están, porque el armario está vacío. Los Tomahawk, los JASSM, están en niveles críticos. En cuanto a las municiones para HIMARS, los ATACMS, prácticamente agotados. Y los PRSM, el sustituto de los ATACMS, se han acabado. Y si Lockheed produce más este año, puede que tenga suerte si logra fabricar 30 antes de que termine el año. Así que sí, ahí está el calendario. Ese SM-3 lo recibes en apenas 5 años, algo más de 5 años. Ese sí son 4 años y medio. Y lo que no se indica en esa gráfica es que todos y cada uno de ellos requieren 5 minerales de tierras raras que China controla y que solo China suministra. Así que no solo tenemos un plazo muy largo para producirlos, sino que tampoco controlamos la cadena de suministro. ¿Y qué te dicen tus fuentes sobre el terreno? Sé que tienes gente allí que está hablando de si quizá vaya a haber, ya sabes, un ataque o no. ¿Te ha llegado algo desde allí? Sí, ayer me llegó información a través de un amigo que está conectado con, ya sabes, antes trabajó en el CENTCOM y sigue teniendo buenas fuentes allí. Y dijo que la célula de inteligencia y lo que se llama el equipo de acción en crisis, el CAT, se han desactivado, se han desmantelado, porque no tienen nada que hacer. De hecho, mi amigo lo describió diciendo que su amigo tiene su primer fin de semana de 4 días desde enero. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Si vamos a llevar a cabo ataques, la inteligencia desempeña un papel crucial, tanto para identificar objetivos como para identificar las respuestas iraníes y los emplazamientos de defensa aérea iraníes. Así que, si el CENTCOM estuviera preparándose para lanzar un nuevo nivel de ataques como quiere Jack Keane, no estarían desactivando el CAT. Han desactivado el CAT. Ahora bien, siempre se puede reactivar. Pero de momento no hay indicios de ataques inminentes en el horizonte. De hecho, recordarán que hace más de un mes Trump amenazaba a Irán. Si atacáis un barco en el estrecho de Hormuz, vamos a destruir vuestros puentes, o algo así. Ya saben que responderían. Pues bien, Irán ha atacado varios, creo que 4 barcos en los últimos 5 días. Y Estados Unidos ha dicho, silencio, no digáis nada, dejadlo pasar. Creo sinceramente que Trump está desesperado por conseguir una solución diplomática a esto. Ayer vimos que una figura relevante de la Heritage Foundation escribió un artículo diciendo que Trump ha ganado, que ha ganado la guerra. Ahí lo tienen. Sí, no es verdad, pero creo que esa es la narrativa que va a desarrollar la Casa Blanca. Escuchen, declaramos la victoria y nos vamos. Sí, es que a ver, déjame sacar otra cosa para enseñártela. Ese artículo es de James Carafano, o Jim Carafano, que hemos mencionado. Trump publicó esto en su Truth Social esta misma mañana. Lectura imprescindible. Gracias, James J. Carafano. Pero no sé de qué definición de victoria están hablando. De hecho, volviendo a eso, ves que escribe que Trump, hace solo un año, el régimen iraní podía amenazar con cerrar hasta 1/3 o más de las exportaciones mundiales de petróleo. Incluso hoy, aunque los combates en el estrecho de Hormuz continúan, eso ya no es cierto. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir con que podían cerrar hasta 1/3? Esto es lo que ha pasado en las últimas 48 horas. En las últimas 48 horas solo está pasando un hilillo. Así que,
¿De qué está hablando cuando dice que eso ya no es cierto? Y luego dice que las exportaciones regionales están repuntando, según algunas estimaciones, hasta 2/3. No, es el 5%. No son 2/3. O sea, aquí no hay ninguna realidad en absoluto en lo que está diciendo. Bueno, lleva tiempo mostrando síntomas de lo que se llama confabulación. Estoy seguro de que él se lo cree. Creo que está convencido de que es totalmente cierto. No lo es. Bueno, las dos cosas. No daw, que reis por where court no por aces works today's cussing. Es evidente news bodat. Bueno, pero él escribió el artículo diciéndole a Trump, oye, has ganado, cariño. Quédate con la victoria y vete a casa. Así que no está conectado de forma objetiva ni visible con la atención pública. Pero Japón es un componente crítico, o supongo que un eslabón de la cadena, porque Japón obtiene entre el 90 y el 95% de su petróleo del Golfo Pérsico. Así que eso está cortado desde abril. Supongo que aún seguía llegando petróleo en barcos que salieron hacia el 28 de febrero y que tardaron 35 o 40 días en llegar a Japón. Pero desde abril, es decir, mayo, junio, julio y ahora 3 meses y medio, casi 4 meses, Japón se ha visto obligado a tirar de sus reservas de petróleo. Pero al mismo tiempo sus refinerías, igual que en Estados Unidos, están preparadas principalmente para procesar ese crudo agrio que sale del Golfo Pérsico. No pueden limitarse a sustituirlo por crudo ligero de Estados Unidos. No funciona así. Es como si estuvieras disparando con un rifle del calibre 22. No puedes coger esa munición y meterla en un revólver Magnum del calibre 44. Los dos son armas, pero usan tipos distintos de munición y están fabricados de manera diferente. Con las refinerías pasa lo mismo. Están preparadas para procesar tipos concretos de petróleo. Y ahora Japón está atravesando una enorme crisis financiera. Este corte del suministro desde el Golfo Pérsico no causó la crisis. Simplemente echó gasolina a un fuego ya encendido y la empeoró. Y Estados Unidos tuvo que intervenir de forma importante esta semana, solo para intentar evitar que Japón hundiera el dólar. Porque si Japón no lo hubiera hecho, ya sabes, básicamente lo que hizo Estados Unidos fue decir, oye, tienes todos esos, ya sabes, posees miles de millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Te propongo una cosa, te prestaremos dinero con la promesa de que nos lo devolverás el mes que viene, o algo así. Y concedieron el préstamo en euros en lugar de dólares. Porque si usan dólares, eso aumenta la oferta de dólares en el mercado. Y cuando aumenta la oferta, los precios bajan. Así que Estados Unidos está intentando mantener el precio del dólar. Lo que digo es que detrás de todo este ir y venir con Irán, sé que hay un económico complicado en juego. Porque cada vez que se corta entre el 20 y el 25% del suministro mundial de petróleo, el 25% del suministro mundial de gas natural licuado, que probablemente no volverá a estar operativo hasta dentro de otros 2 años, quizá más. Cuando se corta el suministro mundial de helio, el 44% del suministro, y aproximadamente entre el 30 y el 35% del suministro mundial de azufre y urea, todo eso tiene un efecto de contención y de presión sobre la actividad económica mundial. Y no ocurre de inmediato. Pero ahora que se ha ido trasladando al mercado, eso es a lo que nos enfrentamos. El riesgo de una crisis económica sigue siendo muy alto. Y creo que esa es otra de las cosas que influyen en los cálculos de Trump. Vale, ya no tenemos los misiles. Vamos a quedarnos sin sistemas de misiles críticos. Y tenemos graves problemas económicos que tendremos que abordar. Así que retrocedamos. Y hasta ahora, eso es lo que estamos haciendo. Estamos retrocediendo. Bueno, esperemos que eso siga así. Es lo único que tiene algún sentido. Y hay que esperar que el presidente Trump vaya simplemente a, quiero decir, a declarar la victoria. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo.
Si de eso trataba el artículo de Carafano, de preparar el terreno para eso, entonces supongo que merece algún reconocimiento, si es ahí a dónde va esto. Pero quiero pasar a otra cosa, porque ahora mismo, al menos en el plano diplomático, literalmente no está ocurriendo nada. Así que no hay esperanza de que vayamos a encontrar una forma de salir de esto por la vía diplomática. Y cuanto más tiempo tarda esto, más sigue aumentando el coste. Acabas de publicar un artículo en Sonar 21, tu página web. Dice, incluso si se reabre el estrecho de Hormuz, los daños a la infraestructura energética del Golfo Pérsico son enormes. Y luego has publicado allí este gráfico que quiero mostrar ahora. Hay muchas categorías a la izquierda. Después hablas de algunos de los problemas relacionados con ellas. ¿Puedes repasar algunas de las cuestiones más importantes que quizá la gente no conozca? Bueno, el más grande está en Qatar. Es lo que se conoce como el complejo de GNL de Ras Laffan. Cuando extraen del subsuelo el gas natural licuado, viene acompañado de algo llamado helio. Es decir, la producción de helio está directamente vinculada a ese GNL. Según informes públicos, y también obtuve mucha de esta información de un consultor energético, él estuvo allí, en el Golfo. De hecho, asesoraba a algunos de estos estados sobre cómo volver a ponerse en pie. Ese complejo de Ras Laffan perfora un yacimiento petrolífero, o en realidad, un yacimiento de gas situado bajo el Golfo Pérsico. Y la realidad es que tanto Irán como Qatar comparten ese yacimiento. Ambos perforan en diagonal. La estimación es que los daños físicos causados tardarán al menos 3 años en repararse. Eso significa que una cantidad considerable de este gas natural licuado, que antes estaba en el mercado, ya no va a estar disponible. Estos son buenas noticias para los productores de gas estadounidenses, porque la escasez va a hacer subir los precios y su producto va a tener una gran demanda. Así que ya sabe, eso tendrá un efecto neto positivo en la economía de Estados Unidos. Pero esa otra gente que tiene que comprar GNR, por ejemplo, para hacer funcionar centrales eléctricas, va a tener que pagar un dineral, porque el precio va a subir de forma considerable. Y luego, si seguimos avanzando al mirar las instalaciones de refinado y conversión, los corredores de transmisión por gasoducto, las instalaciones de almacenamiento y las terminales de exportación, todas han resultado dañadas. Ahora bien, el otro elemento aquí, en el que no había pensado ni reparado, es el refinado. Si tienes maquinaria y sistemas mecánicos, existe algo llamado mantenimiento y reparación. Así que tienes que tener personal allí para hacer ese mantenimiento y esas reparaciones. Y mira por dónde, ¿quién se ocupa de eso? Los contratistas estadounidenses controlan la mayor parte, como el 90% de ese negocio. Ah, estupendo. Además, habían montado almacenes donde guardaban piezas de repuesto, herramientas y otras cosas que necesitaban. Esos almacenes fueron destruidos durante esta guerra. Y esos contratistas, que básicamente estaban ubicados junto al personal militar estadounidense, se han marchado. Así que incluso si mañana, no sé, digamos, vale, el estrecho está abierto, salid todos, no hay moros en la costa, venga, vamos. Aún así habrá que hacer reparaciones y mantenimiento. Y la gente que tiene que hacer esas reparaciones y ese mantenimiento no está allí. Y cuando lleguen para intentar hacer las reparaciones y el mantenimiento, las piezas que necesitan no estarán disponibles. Tendrán que pedirlas o fabricarlas, y eso añade aún más tiempo. Así que la cuestión es que incluso si, entre comillas, el estrecho de Hormuz no plantea ni un solo problema, no hay ningún drama sobre quién entra, quién sale, si hay peaje o no lo hay. El funcionamiento efectivo de estos yacimientos de gas y petróleo y de toda la infraestructura asociada necesaria para que operen llevará como mínimo semanas. Lo más probable es que sean meses y en algunos casos muy bien podrían ser años. Así que no debería haber ninguna ilusión al respecto. Y la conclusión es que la economía mundial va a sufrir. Y ese sufrimiento va a continuar durante un tiempo, probablemente al menos 6 meses.
probably at least 6 months. Y eso es lo que han identificado hasta ahora, y han sido los principales combatientes aquí. Pero ahora, con esta expansión que está teniendo lugar con Arabia Saudí, nos hemos unido a Arabia Saudí para, no sé por qué, pero decidimos que era una gran idea atacar recientemente a algunas de las fuerzas de movilización popular, la milicia chií en Irak, y golpearlas. Y ahora Arabia Saudí dice que tiene que prepararse para más ataques de las milicias iraquíes, y desde Yemen, de los hutíes de Ansar Allah en Yemen. Ataques tanto con misiles como posiblemente incluso ataques terrestres. Y no está nada claro que el Reino de Arabia Saudí pueda permitirse eso, porque creo que lo peor que pueden hacer es meterse en una guerra de misiles con los hutíes, porque pueden alcanzar muchas cosas. Y si además entra Irán, quiero decir, los daños que has descrito hasta ahora ya son graves. Pero vaya, si Arabia Saudí se ve arrastrada a eso, podría haber problemas realmente serios durante un periodo prolongado, pase lo que pase con el estrecho. Yeah, which raises the question about Sí, lo que plantea la cuestión de Turquía y Pakistán que hoy mismo han firmado en Arabia Saudí este pacto conjunto de defensa. Antes de esto, Pakistán ya tenía un pacto de defensa con Arabia Saudí. Bueno, pues cuando los saudíes atacaron el aeródromo de Sanaa hace 3 semanas, y luego los hutíes respondieron atacando un aeródromo de Arabia Saudí y después esa terminal Hisan, creo que era, Pakistán no respondió. Así que, diga lo que diga ese pacto de defensa, no entró en Berit, en Pardin's Appraised de Derlecho. into effect, even though on the surface it should have. So I'm not sure if this defense pact is about dealing with the Houthis. Así que no estoy seguro de si este pacto de defensa tiene que ver con hacer frente a los hutíes y a las fuerzas de movilización popular iraníes, las PMF, en Irak. Pero claramente no creo que sea probable que los turcos y los pakistaníes quieran entrar en una batalla con milicias respaldadas por Irán o con los hutíes, a quienes Irán apoya. En parte porque especialmente para Pakistán sería una propuesta muy arriesgada debido al enorme apoyo que Irán tiene entre la población chií de Pakistán. Y Asim Munir no está precisamente en la situación política más fuerte, está en una situación política bastante precaria. En Pakistán todavía hay mucho enfado contra él por haber destituido a Imran Khan. In Pakistan against him for ousting Imran Khan. Why? So, this is some maneuver. Así que ya sabe, aquí hay maniobras y una pugna por posicionarse. Lo que está claro es que los hutíes no necesitan instrucciones de Irán para atacar a Arabia Saudí. Son perfectamente capaces de hacerlo por su cuenta, y lo han estado haciendo. Han estado deteniendo petroleros saudíes en el Mar Rojo, varios, al menos 4 o 5 en los últimos 3 o 4 días. Así que Arabia Saudí tiene mucho que perder si intenta escalar esta guerra con los hutíes y con las milicias iraquíes. Bueno, veremos si acaba imponiéndose algún tipo de sensatez. Y quizá, si el presidente Trump puede aplicar alguna versión del plan de retirarse, declarar la victoria o lo que sea, eso pueda ayudar a aliviar la presión en otros frentes y a levantar el bloqueo saudí sobre Yemen. Entonces, quizá podamos abrir todo esto. Puede que sea una esperanza fantasiosa, pero al menos hay algún tipo de esperanza, porque no podemos ganarlo por la vía militar, y parece muy reconocido. Así que, quién sabe, hay esperanza. And let me add one other thing in terms of Y permítame añadir otra cosa sobre, ya sabe, los efectos secundarios de esta guerra. En primer lugar, ha mostrado a los chinos y a los rusos que tenemos una profundidad estratégica muy limitada. De hecho, ninguna profundidad estratégica. Y cualquier percepción que tuvieran de nosotros en cuanto a nuestra capacidad para sostener operaciones, ahora tienen bastante claro que estamos muy limitados en ese aspecto. En segundo lugar, la moral entre las tropas está por los suelos, especialmente entre los marineros y los marines. Hace un par de semanas recibí un correo electrónico de lo que llamaré una madre osa muy enfadada, la madre de un marinero. the mother of a sailor, and
she'd read my blog and she just reached out Y ella leía mi blog y de repente se puso en contacto conmigo. She shared Me compartió correos electrónicos, mensajes de texto que había intercambiado con su hijo, un marinero a bordo del USS Tripoli y fotografías. photographs. Así que no se limitaba a hacer acusaciones. Y su queja básica era esta: mi hijo fue desplegado y volvió con 13 kilos y medio menos. Y para empezar, no era ningún gordo cabrón. Sí, ya sabe, perdió mucho peso a bordo del barco porque la comida era tan mala. Quiero decir, Dios mío, Entiendo, sonar21.com. yo no, bueno, a mi perro sí le daría las zanahorias, pero el resto de eso, Ever Another's Way. la carne misteriosa. Pero dije, bueno, esto, y ella estaba reaccionando. También había participado en facilitar información a un periodista de USA Today. Publicaron un artículo en abril, a principios de abril, pero los editores no destacaron que era un problema de alimentación, que no se estaba apoyando a las tropas. Lo enfocaron en que, bueno, como es una guerra, el correo no se entrega, pero eso está bien. Eso lo que hacen en tiempos de guerra. No, pero cuando profundizaste en ese artículo, esa foto salió de ese artículo. Una parte trataba sobre la comida terrible. Así que cuando estuvimos en Chattanooga la semana pasada, ya sabes, en las pausas nos sentábamos a un lado y la gente tenía nuestras tarjetas con nuestras fotos. Teníamos la oportunidad de firmarlas y hablar con la gente. Estuvo genial. Y se acerca una señora, empezamos a hablar y menciona: voy a subsumis volver de un desplegamiento próximo. Le decía, ¿dónde estuvo? Estuvo en el USS Boxer. Y le decía, ¿tenía un need for leisure to Athena? Did he mention any problems with food? Man, Mama Bear too. Madre mía, apareció Mamá Osa, número 2. Estaba furiosa. Y la misma historia, su hijo es Marine. Así que lo estás oyendo de boca de la madre de un marinero, de la madre de un marín. Y Pete Hegseth intentó restarle importancia. Al parecer fue a uno de los barcos, entró en el comedor de oficiales y dijo: madre mía, aquí la comida está buenísima. No sé de qué se quejan esos idiotas. Bueno, ya sabes, lo que escribí en el artículo fue, en primer lugar, vergüenza debería darles a esos oficiales de la Marina y de los marines a bordo de esos barcos, porque su deber es cuidar de esas tropas antes que nada, por encima de cualquier otra cosa. Y no deberían estar sentados con sus gordos culos en el comedor de oficiales, poniéndose morados con cocina de alta calidad, mientras a los marineros y a los marines les dan basofia que no le darías ni a tu perro. ¿Y saben qué? La gente vuelve de esos despliegues y cuando piensa en reengancharse, prefiere apuntarse a una colonoscopia antes que renovar el compromiso. ¿Saben? Sí, así es. Así que Hegseth y esa gente están saboteando al ejército, porque no está funcionando. No digo que haya que servirles comidas de chef, como las de Food Network, pero hay formas de preparar comida buena y saludable y de garantizar que las tropas tengan alimentos suficientes. ¿Sabes qué es lo irónico, Larry? En todos mis despliegues, tuve 4 despliegues de combate mientras estaba en activo, la comida era estupenda. Y no solo para los oficiales, era buena para todo el mundo, porque yo normalmente comía en el comedor común. En el ejército no teníamos un comedor para oficiales. Y es que no puedo entenderlo. De verdad, las fotos que me enseñaste, las que te habían enviado cuando estábamos en Chattanooga, y luego esa que habías publicado, no puedo entender que algo tan elemental y básico como hacer llegar comida decente a la gente no esté ocurriendo. No lo entiendo. Sí, quiero decir, vi lo mismo en Aludeid. Tenían el Dayfac, ya sabes, el comedor. Claro, también tenían cosas fuera. Había un remolque de Burger King en el exterior. Yo también comí allí. No podía ser Burger King. Sí, el sitio que fui yo. Pero vamos a ver, incluso las raciones de combate, por el amor de Dios. Quiero decir, pueden causar estreñimiento a algunas personas, pero la comida no está mal. Algunas están bastante bien.
tengo que reconocerlo. Yeah, Sí, yeah. People will trade out for Sí, la gente cambiará por, ya sabes, la barbacoa. Ah, sí, iremos a por eso. But this Pero en esos barcos hay cocineros y tienen que recibir los suministros adecuados, los servicios necesarios. Por eso se supone que esos buques cisterna deben ponerse a su lado y proporcionar combustible, pero también otros suministros. Y de nuevo, todo esto se reduce a cuidar los detalles. ¿Dónde está la prioridad? Y está claro que esas tropas no son la prioridad. Así que Nick Small y Straw Braces were un desastre en todo ámbito. Our military is a mess across the board. sí, lo es. Y hoy tenemos poco tiempo contigo, así que quiero pasar a otro asunto en el que también hay otro desastre: la guerra entre Rusia y Ucrania. En primer lugar, Zelensky, en su en su cuenta de X hoy, ha dicho, escuchen, básicamente estoy intentando avergonzar a Estados Unidos para que me dé sus misiles interceptores Patriot y a Europa también. No estoy seguro de que eso vaya a tener mucho éxito, porque ayer el presidente Trump no parecía estar de un humor muy navideño. El presidente Zelensky afirma que el país necesita desesperadamente misiles de alcance o esas baterías de misiles Patriot. Es algo que ellos... Bueno, quiero decir, nosotros también queremos misiles. Ya sabe, cuando Biden le dio tanto, Biden dio munición por valor de $300 millones. Cuando me fui, estaba lleno, y él regaló gran parte de eso. Ahora lo estamos reconstruyendo, y estamos usando municiones muy potentes, muy buenas, pero no las habríamos usado. Podríamos haber usado otra cosa. Así que antes que nada, hablemos de esa situación, porque ha salido mucha información. Quiero decir, videos que muestran que ahora mismo no se está interceptando ninguno de los misiles rusos. ¿Qué le dice eso sobre el estado de la guerra en Rusia? Yeah, well, number one, that was Trump's tacit admission that these. Sí, bueno, en primer lugar, eso fue la admisión tácita de Trump de que estas informaciones que han aparecido en The Wall Street Journal, Reuters y CNN son absolutamente ciertas. Y voy a darme una vuelta de honor. Escribí sobre ello el 3 de abril, por el amor de Dios. Así que 4 meses después, el resto de los medios se puso al día. Así que sí, me doy una palmada en la espalda. Ah, me he roto el brazo. Perdón por eso. Ya sabe, Rusia se da cuenta ahora de que Ucrania está indefensa frente a los misiles balísticos y de crucero, y no han aflojado. Quiero decir, han estado machacando Kiev, Dnipropetrovsk, Lviv y otras ciudades al oeste del río Dnieper. Y ha sido un asalto aéreo implacable. Y a eso hay que sumarle un bloqueo total de Odessa, Nikolaev. Hay otro puerto ahí abajo, no recuerdo el nombre, pero no entra ni sale ningún barco de allí. Y ya sabe, Reagan's space were to just swallow both. They're coming up soon in another few weeks to the grain harvest. Well, that grain is not going to be getting. It used to be shipped out via. Bueno, ese grano que antes se enviaba a través de esos puertos no va a salir a ninguna parte. De hecho, puede que se quede en Ucrania y se pudra. Y esa es otra fuente importante de ingresos para Ucrania. Así que Rusia la está estrangulando económicamente. Y luego, si a eso le sumas la campaña terrestre, Rusia, en el último día o dos, ha abierto un nuevo frente en el norte. Así que si vas de derecha a izquierda, o mejor de este a oeste, tienes Kharkov. Luego te desplazas un poco más al oeste, Sumy, y después un poco más al oeste, Chernigov. Y el hecho de que Rusia esté avanzando en Chernigov para mí indica que se están preparando, van a asaltar y tomar Kiev. No sé si será este año, pero va a ocurrir. Danny, tienes que conectarte. Dan, lo hemos perdido. Danny, vuelve. We lost him. Danny, come back. Yeah. I hate it when I hit the wrong button. Odio cuando pulso el botón equivocado. Eso se suma a todas las demás cosas que ya se ven en la zona de Sumy que mencionabas. Ya sabes, al norte de ahí, justo al norte, hay actividades adicionales aquí mismo. Y eso es lo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo al norte de Kharkov, etc. Kupiansk ha seguido adelante, pero luego bajas hasta el sur del todo y ves que hay acción ininterrumpida hasta llegar a Zaporilla. Y ya sabes, estas dos ciudades fortaleza, Sloviansk y Kramatorsk, están bajo presión continua. Quiero decir, si no hay defensas aéreas para la capital, ¿qué te dice eso sobre la profundidad operativa en esta zona?
tell you about the operational depth down in this area. Yeah, no, they have none. Now, Sí, no reportedly, tienen ninguna. they've Ahora, announced según they're gonna parece, fund han anunciado que van a intentar 1,000 reclutar por la new fuerza a recruits a month. 40.000 nuevos The problem with soldados al recruitment mes. in Ukraine is El problema con you don't Recamia es que no recruit normal. funciona de la forma normal, You get de que te join up, alistas. En este caso no se están alistando, joining lo up, sacan you de get la calle recruited por la off the fuerza. street. Pero normalmente recibirías You 13 normally semanas get, de instrucción básica. 13 weeks Ellos of no basic reciben training. 13 semanas de They don't get instrucción 13 weeks básica. of basic training. Tienen They're suerte si lucky to get reciben 3 3 días days de, of, aquí tienes el here's your uniforme, uniform, aquí here's your tienes el rifle, good fusil, luck, buena get out suerte, there. sal ahí fuera. And Y así, so just limitarse a continue, poner just cuerpos putting calientes en warm primera bodies in línea the no es front de line nuevo ninguna solución. is again no answer. Está claro que Rusia ha adoptado un enfoque Clearly, completamente Russia has distinto para adopted a completely different approach to But hang on, let me ask you about that. Pero déjeme preguntarle por eso, por Ucrania, porque por lo último que he oído, la cifra más plausible era de unos 20.000 hombres a los que podrían reclutar por la fuerza en sus propias calles y demás. ¿Qué posibilidades tienen de conseguir? Quiero decir, ¿cómo podrían siquiera conseguir tantos hombres más? I mean, how would they even get that No. many more men? yeah. Well, they don't. The possibility is zero. Bueno, no lo hacen. but that's La what posibilidad they're es cero. putting out in public. Pero eso es lo que están But, diciendo all along públicamente. they've been insisting Pero that, ya sabe, todo este Zelensky's, tiempo han estado insistiendo en que can't come up Zelensky with no da 400. las cifras First he said, correctas. they've only had Primero dijo que solo han 5,000 tenido people 55.000 in muertos 4 en 4 años, years. ¿de acuerdo? Y luego dijo que eran 50.000. Podría creerme la cifra de 50.000 para los 3 primeros meses de 2026. Pero cuando se miran las pérdidas, sí, esto es brutal. Ya sabe, esta gente no hace cola para combatir. Y a todos estos tipos que están haciendo esto, les dicen que si no cumplen los objetivos de reclutamiento, los mandan de vuelta al frente. Vaya si están motivados, no quieren volver al frente. El frente oriental en esta guerra es tan atractivo como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Nadie quería ir al frente oriental. Demasiado mortífero, demasiado violento. Yeah, and there's just no prospect for that. I mean, Sí, y sencillamente no hay ninguna perspectiva de que eso ocurra. Quiero decir, ¿qué puede hacer la parte ucraniana? Porque también hemos visto a Zelensky lanzar mensajes que en cierto modo parecen contradictorios, incluso a primera vista. Por un lado, afirma que quieren presionar tanto a Rusia durante lo que queda de este año, que para Navidad, Putin estará en una posición en la que cederá a negociar en algún punto de la línea de contacto, y todo irá estupendamente. Pero al mismo tiempo, también le está pidiendo a Rusia, oye, podemos tener un alto el fuego, especialmente uno aéreo, para que ya no ataquéis nuestras cosas. Quiero decir, eso por sí solo, teniendo en cuenta que ya no tienen interceptores, ¿con qué mentalidad retorcida un país, en cualquier lugar del planeta o en cualquier momento de la historia, diría, claro, os daremos un alto el fuego, aunque no podáis defenderos de nuestros misiles? we'll give you a ceasefire even though you can't defend against our missiles. Sí, bueno. Y si fuera cierto lo que Zelensky y Occidente han afirmado sobre la presión sobre Rusia, que bueno, se han quedado sin gas, las refinerías de petróleo no funcionan, nada de eso es cierto, pero la economía se está hundiendo. Entonces cabría esperar que Rusia dijera, oye, veamos si podemos lograr un alto el fuego. Pero Rusia no está pidiendo un alto el fuego. Está intensificando la ofensiva. Está aumentando el ritmo. Está ampliando las operaciones, no reduciéndolas. Y Putin ha dejado muy claro que ese es exactamente el rumbo que siguen. Y todo esto ocurre con el telón de fondo, y volvemos a lo que hablábamos sobre el estrecho de Hormuz, de una economía mundial en dificultades, especialmente en los países europeos. Están en una situación económica desesperada. Ahora mismo no tienen un horizonte prometedor, y sin embargo se les pide que redoblen la apuesta y gasten más dinero, dinero que no tienen. Statterbrowers, Tiningather. And you know, I just Y ya sabes, hemos hablado de esto muchas veces en el pasado, pero ahora está cobrando aún más relevancia. ¿Por qué los países europeos, reconociendo lo que vemos, aunque no quieran hacerlo, aunque detesten las consecuencias? Hasta ahora, da la impresión de que ni siquiera están entregando los pocos interceptores antiaéreos que tienen. Ayer, creo que fue ayer, mostramos a Siam Bell explicando que el Reino Unido en concreto
pero Europa en general prácticamente no tenía defensa aérea alguna en caso de entrar en guerra con Rusia. Fue bastante prudente al hablar de ello, pero lo admitió. Dijo, hemos dado tanto material a Ucrania a lo largo de los años, y nuestra propia capacidad industrial es tan reducida que en la práctica no tenemos defensa aérea. Esa realidad tiene que ser impactante. Lo dijo en Sky News, así que esa información tiene que estar llegando a la gente. Pero aún así, no se ve ningún movimiento. Es casi como una parálisis por parte de los líderes europeos. Movement. It's almost like paralysis from the European leaders. Yeah, well, they bought into a narrative. Sí, bueno, compraron un relato y todavía quieren creer en él, pero luego se están topando con la realidad. Ya he mencionado esta película antes, pero es la situación en la que están. Era una película sobre la caída, el derrocamiento de Salvador Allende. Y Allende, en los primeros días de su presidencia, había confiscado todas las armas de fuego de la gente en todo Chile. Así que, mientras se está desarrollando el golpe de Estado, Allende está allí, con casco y chaleco antibalas, y se gira hacia su ayudante. Le dice, llama a la gente a las calles, diles que traigan sus armas de fuego. Y el ayudante lo mira y le dice, Señor, usted confiscó todas las armas de fuego, no van a venir. Así que esa es más o menos la situación en la que se encuentra Europa ahora. En este caso, no confiscaron nada. Lo regalaron todo, y en el proceso lo regalaron. Sí, desconectémonos de un suministro barato de petróleo y gas. Digámosle a Rusia que se vaya a la mierda. Paguemos 8 o 9 veces más comprando a Estados Unidos y dependiendo del Golfo Pérsico. Y entonces, boom, se cierra el Golfo Pérsico. Y ahora están diciendo, vale, ¿y ahora qué? Su única alternativa es comprar crudo dulce de Estados Unidos. Y así se han vuelto dependientes. Y siguen necesitando el mismo tipo de minerales de tierras raras si van a fabricar algunos de sus misiles guiados de precisión, como hace Estados Unidos. Y China tiene esas cartas. China no está siendo muy generosa con los minerales de tierras raras últimamente. Sí, y tampoco tienen ninguna motivación para hacerlo. Bueno, escucha, vamos a tener que dejarlo aquí. Sé que dentro de unos minutos tienes que hacer otro programa, así que agradecemos mucho tus opiniones sobre esto. Y hombre, por eso nos encanta tenerte en el programa, porque hablas de cosas de las que casi nadie más habla. Entrad en Sonar 21. Allí podéis leer el resto de ese artículo, para ver las evaluaciones de daños, sistema por sistema, y todo tipo de información interesante que Larry publica allí. Muchísimas gracias, Larry. Te lo agradecemos de verdad y esperamos verte la semana que viene. Gracias, Danny. Cuídate, Dios. Y nos vemos mañana en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscribíos, dadle al botón de me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. Share this with somebody you love.